Continuamos en la UNED y estamos en Historia del Arte Clásico en la Antigüedad. Y estábamos hablando de la evolución escultórica desde el clasicismo al helenismo, la ruptura del equilibrio clásico y el cambio del siglo IV AC. Hablemos del grupo de Hermes con el niño Dionisios, del que probablemente no sea autor. Representa de forma amable a ambos dioses, destacando el sinuoso tratamiento de la composición y el refinado y exhaustivo pulido de su superficie. La imprecisión de sus rasgos dan al conjunto un tratamiento casi pictórico. Otra obra, el Apolo Sauróctono, muestra al cazar a un lagarto en vez de la serpiente el tremendo cambio espiritual que había tenido lugar. El tratamiento casi femenino que Praxíteles da a muchas de sus imágenes divinas las aleja no solo de la religión oficial, sino que es uno de los rasgos de su estilo. Timoteo realizó algunas de las bellas imágenes del templo de Asclepio en Epídalo, como la Nike, captada en pleno vuelo. Su representación de Leda con el cisne es una exploración de la sensualidad del cuerpo femenino donde pervive la tradición del estilo bello conjuntamente con las nuevas tendencias figurativas. Escopas trabajó en el mausoleo de Halicarnaso, junto a Timoteo, del que posiblemente estuvo influido, esculpiendo probablemente el friso de la Amazonomaquia. Traduce como nadie el padecimiento psicológico y la tragedia interna de los personajes, al tiempo que expresa magistralmente el movimiento. De él es destacable la Ménade danzante, de violenta torsión en el rostro y que expresa el éxtasis místico y pone de manifiesto el lado irracional y pasional de la religión dionisiaca. Más controvertida es su autoría en las esculturas del templo de Atenea Alea en Tegea. La cabeza de su frontón sobresale por sus ojos hundidos y su intensa mirada, efecto dramático que se verá en la escuela de Pérgamo. Lisipo, de Sición, influyó directamente en el arte helenístico, pues fue escultor de Alejandro Magno, creando unos heroicos retratos de gran verosimilitud y dramatismo que convirtieron al joven en el prototipo de gobernante helenístico de prestigio. Al comienzo de su carrera, esculpe temas atléticos del tipo de Mirón o Polícleto, pero dándoles un nuevo canon más esbelto. Así sucede en Aproxiomenos, de los Museos Vaticanos, copia de un original en bronce creado hacia el 330. Se representa a un joven quitándose el sudor del cuerpo de cabeza más pequeña y torso y extremidades más largas. El hecho de que adelante los brazos hacia adelante rompe la visión frontal, obligando al espectador a girar para apreciarlo. La escultura del atleta Agias es similar a la anterior, aunque en esta ocasión el movimiento se congela. Además, la postura de la cabeza y el hundimiento de los ojos recuerdan a Escopas. Destacable es también el Heracles Farnesio, obra colosal que Lisipo trata con naturalidad y contrastados efectos de claroscuro y donde de nuevo hay que girar en torno a ella para descubrir la manzana del jardín de los Hespérides, que Heracles oculta tras de sí. Hablemos de los inicios del retrato y el relieve funerario. Durante el siglo IV, el auge del culto a la personalidad estimula la aparición de este género, siendo Alejandro Magno el personaje que más retratos se conservan. Lisipo fue su escultor oficial, quien lo retrató con cabellos alborotados, boca entreabierta y ojos girados. Además de estos retratos regios, se erigen en Atenas estatuas a personajes relevantes como Platón, Aristóteles o Sócrates, combinando realismo con una cierta espiritualidad. Pero además de esta tendencia hay obras donde el naturalismo prima sobre el carácter, como en la obra de Silanión, del luchador Sátiros, ciñendo la corona de olivo. Las primeras imágenes fúnebres ofrecen escasas variaciones respecto del anterior siglo, si bien a partir de mediados muestran ciertos cambios. La escena acostumbra a estar flanqueada por dos pilastras y coronado por un frontón. La estela de Dexileos, con más volumen y profundidad que en etapas anteriores, muestra un jinete a caballo en el acto de matar al enemigo caído, que no es otro que el propio Dexileos, que intenta evitar el fatal desenlace. Hablemos de las escuelas del helenismo.
el barroquismo y dramatismo de las imágenes y el apogeo del retrato. En este último periodo del arte griego, los escultores dominaron el repertorio de los siglos pasados, imitando en ocasiones conscientemente a sus predecesores, pero con gran creatividad y pericia técnica. Por lo general, la datación de las imágenes de esta cosmopolita y compleja etapa es difícil de efectuar, a menos que cuenten con inscripciones o referencias concretas, y salvo en contados casos, todas son copias de época romana. Las imágenes de los dioses en menor medida y de ciudadanos ilustres van a constituir el ornamento perfecto para las nuevas ciudades, creándose grupos de varias figuras que se organizan conforme a patrones pictóricos. Las grandes personalidades artísticas anteriores desaparecen, si bien contamos con numerosas obras de artistas agrupados en escuelas. De las principales escuelas escultóricas del helenismo, diremos que estaría la escuela de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo actuó en el siglo III, como antes actuó Atenas, como contención contra Oriente, por lo que no es de extrañar que su vinculación sea estrecha. Monumentos donados a la segunda adopción de Atenas como diosa patrona. Su legado más destacado es su escuela escultórica, en cuya primera etapa se crearon obras en bronce realizadas por Epígono, de las que solo se han conservado copias en piedra. Entre las esculturas conmemorativas de la victoria de Átalo I sobre los gálatas está el Galo Ludovisi, de composición piramidal, y en el que el gálata procede a darse muerte tras haber matado a su mujer, a la que sostiene laxa de su brazo. Otra importante obra es el Galo Moribundo, o Galo Capitolino, obra de gran dramatismo en la que se resalta la nobleza y el valor del vencido que se apoya sobre su escudo oval. El grupo del Suplicio de Marsías, que probablemente pertenece también a esta escuela, y muestra el sátiro atado a un árbol antes de ser desollado por Apolo, en una postura novedosa y de gran dramatismo. Ya en el siglo II reinó Eumenes II, hijo de Átalo, quien emprendió un amplio programa constructivo del que destacó el altar de Zeus. Sus barrocas y teatrales esculturas de autor desconocido adornan la gran estructura que rodea el altar, donde se representa la gigantomaquia. El conjunto destaca por el gran ritmo de las imágenes, la luz y los rostros individualizados de un dramatismo superior al de Scopas. Átalo II acabaría el altar, pero de forma apresurada, realizando unas esculturas de nulo dramatismo que de hecho ponen fin a esta escuela. De la escuela de Rodas, diríamos que a partir del III siglo, Rodas disfrutó de un largo periodo de paz hasta que en el año 227 un gran seísmo sumiese en la tragedia a la isla y derribase su estatua colosal de Apolo de la entrada del puerto. Su escuela escultórica creó excelentes imágenes para sus edificios y además creó un tipo de retrato realista para simples ciudadanos, los cuales se ofrendaban a los santuarios. Entre las obras más sobresalientes destaca la Victoria de Samotracia, una de las obras cumbres del arte griego. Fue donada por los rodios a Samatocracia por su victoria frente a Antíoco III de Siria y estuvo dispuesta dentro de un templete sobre la proa de una nave. Se trata de una bellísima composición en la que se funda la escultura y la naturaleza. El grupo de Laoconte y sus dos hijos. Esto es una compleja e impactante composición piramidal del siglo I después de Cristo, de extremo realismo y virtuosismo técnico, pues la escena se libera de las limitaciones compositivas de las anteriores imágenes. No está claro si es un original romano o efectivamente es una copia a partir de un modelo helenístico. De la escuela de Alejandría, hemos de decir que en ella el realismo arraigó aún con mayor fuerza, como se manifiesta en los retratos de los monarcas ptolemaicos y de sus esposas, que funden además elementos egipcios y en obras como la danzarina Baker. Además, se abordan temas ligados a la naturaleza, como el alegórico grupo del Nilo. De los talleres neoáticos, diremos que a mediados del siglo II los romanos irrumpen en Grecia, y los escultores áticos recrean viejas obras para la nueva clientela, lo que a veces dificulta su datación. La Venus de Milo es la más famosa de las Afroditas desnudas,
Otra conocida imagen es El Niño de la Espina, obra del siglo I a.C., realizada quizás en un taller romano, y El Jinete Niño de Artemisión, que maravilla por su dinamismo y vitalidad. Para finalizar, hay que mencionar a las numerosas figuritas de terracota denominadas tanagras, por haberse encontrado en este cementerio y que representan a mujeres ricamente ataviadas y a través de cuya exportación se difundió muchas veces la imagen artística de la cultura griega. En cuanto al apogeo del retrato, diremos que tras agotarse el modelo clásico hacia el 260, la escultura de carácter realista comienza a tener prestigio y a desplegar su eminente carácter privado. Es ahora cuando en todas las escuelas escultóricas se desarrolla plenamente este género, confluyendo en él los modelos preestablecidos, los rasgos fisionómicos concretos del personaje, representando y la cualidad moral individual que la que éste destacó. El retrato de Demóstenes muestra con gran realismo a este político y la cabeza en bronce del filósofo de Anticítara. Es el resto de una fragmentada escultura de gran expresividad y captación psicológica. También es de destacar el retrato del estoico Crisipos, o la vieja borracha, en la que se capta con total patetismo la decadencia de una anciana que se aferra a su garrafa de vino. El boxeador de las termas, que combina el gran conocimiento anatómico con la expresión trágica del personaje. Por último, la cabeza de Delos, que constituyó, de hecho, un tipo a imitar en época romana. En todos estos ejemplos se evidencia el interés del arte helenístico por representar la diversidad de tipos raciales y de estados psicológicos de los retratados, explorando a veces con dureza los diferentes estados de la cambiante realidad humana. Hablemos de las imágenes pictóricas, la pintura cerámica y el mosaico. La pintura del siglo IV se conoce sobre todo por copias romanas. Se dominaba ya la perspectiva, el modelado, la luz y el color, destacando el interés por el paisaje. Surgieron varias escuelas regionales, como la de Sición, que usó a menudo la encáustica. También usó esta técnica la ática, con Nicías de Atenas a su cabeza, en cuyas obras, conocidas por copias pompeyanas, se observa la preferencia por temas mitológicos en los que aparecen personajes de un suave modelado, como en Andrómeda y Perseo. Otro destacado ejemplo son las pinturas de la fachada de la tumba de Filipo II, en las que se observa el avance en la perspectiva paisajística y en el uso del sombreado. El mosaico de Alejandro de la casa de Fauno de Pompeya se supone copia de una pintura de Filoxeno de Eretria, y en él se observan escorzos, dominio del sombreado, minuciosidad y dramático realismo. Sin embargo, el más renombrado de los pintores de este siglo fue Apeles de Colofón, el retratista oficial de Alejandro Magno y quien inauguró el retrato ecuestre. Su cuadro más célebre fue su Afrodita Anadyomene, del que no se conserva ninguna copia. A comienzos del helenismo, frente a quienes conservan las tradiciones anteriores, surgen otros pintores más innovadores, como Teón de Samos, autor de un Aquiles y Esciro. A fines de este periodo, el arte pictórico abundó en aspectos como la luz, el color, las transparencias y el paisajismo, predominando definitivamente la pincelada sobre el trazo lineal. Los grandes temas mitológicos decayeron a favor de las escenas de género, como bodegones y escenas callejeras. Los mosaicos pompeyanos remiten a muchas obras de este periodo, como los de Dioscúrides de Samos y sus músicos callejeros, realizado con finísimas teselas hacia el 100 a.C. Otro gran mosaísta fue Soso de Pérgamo, cuyas obras decoraron Pérgamo y fueron copiadas en las casas romanas, como el caso del emblema con palomas de la Villa Adriana en Tívoli. La cerámica ática del siglo IV continúa con las pautas anteriores, aunque desplaza sus iconografías hacia el mundo íntimo femenino y la naturaleza. Los vasos de los alfares de la Magna Grecia desplazan a las áticas, por lo que a finales de este siglo los vasos de figuras rojas desaparecen. En la cerámica de Apulia, las composiciones se amplían, imprimiendo un sello propio tanto en la decoración como en la función, sirviendo algunas para el ritual fúnebre.
A finales de siglo esta última función se extenderá, mientras en los talleres áticos se crearán vasos cubiertos de barniz negro y sin decoración, tipo que pervive en la zona, sirviendo de base a la futura y rica producción cerámica romana.